supuestamente cada 15 minutos iban a venir los buses. Sin embargo, eso no es suficiente. Prácticamente ningún colectivo ya se queda porque la mayoría de los asientos vienen ocupados y la gente está esperando demasiado tiempo. He visto un camión militar también lleno, ya abarrotado, difícil es así trabajar. Mucha gente que está esperando hace una hora y media. Una vergüenza todo esto, no hay casa, no se queda, es una vergüenza. La gente es la que paga prácticamente los platos rotos de estas determinaciones. Me parece que voy a esperar hasta que viajen toda la gente y después que nos alcen. Tenemos que cerrar también nosotros acá la avenida porque no puede ser eso, no puede ser. El ministro Wynn dice a Diego Marini que va a haber colectivo y no hay colectivo. Está bien, se solicita, se establece que todos los pasajeros vayan sentados, que nadie vaya parado, pero ¿qué te ofrecen a cambio? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos de esta manera primera edición con esta noticia de último momento, Leila. ¿Qué tal, Angie? Buenas tardes, el saludo también para los televidentes. Si es así, hablamos de la captura de Juan Teófilo Zamudio, alias Zamura. Este hombre que precisamente contaba con una orden de captura. Recordarán, Angie y televidentes, que en el pasado 2019 él se fugó luego de comparecer en el Palacio de Justicia. Incluso en el proceso de fuga de este hombre fallecía también el comisario Félix Ferrari luego de un enfrentamiento a tiros que se dio con los cómplices de este hombre al momento de su rescate. Asimismo, esa es la noticia de este momento. Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura, es capturado aparentemente en el Brasil, es la noticia que se está manejando. Y recordarán ustedes este caso, Jorge Teófilo Zamudio González, que fue rescatado por un grupo armado en inmediaciones de la costanera de Asunción. Este hecho, que recordemos, fue el 11 de septiembre de 2019. Fue rescatado de un bus que trasladaba reclusos. Y atención con esto, porque según las investigaciones, él mismo pertenece al Comando Vermelho y es considerado un peligroso criminal. Y recordará también, Angie, que la semana pasada nada más se daba la captura de un hombre también que habría estado presente en el ataque y que incluso habría realizado los disparos que produjo la muerte del comisario Félix Ferrari. Incluso conversábamos también con la familia del comisario en ese momento y bueno, finalmente ahora en un trabajo en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas y también la Policía Federal del Brasil se da finalmente la captura nuevamente de este hombre y ahí estamos repasando las imágenes de archivo que corresponden precisamente a ese día terrible en que se daba la muerte del comisario y este enfrentamiento. También personas que circulaban por el lugar y que también
resultaron heridas en ese feroz enfrentamiento a tiros. Así mismo es, estamos hablando de este hombre que luego de este rescate fue intensamente buscado. Nuevamente varios operativos se realizaron por parte de la Policía Nacional, asimismo también la SENAT. Sin embargo, no pudieron dar con su paradero. Y ahora esta información que dice lo siguiente: SENAT y la Policía Federal del Brasil, mediante una operación conjunta internacional, lograron la captura de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura. De esta manera nuevamente queda ya en manos de las autoridades de este país, del Brasil, donde fue capturado aparentemente. Y bueno, estamos tratando de tener más informaciones acerca de cómo se dio su aprehensión en el territorio brasileño. Se tenía luego esa hipótesis, Sí. Leila, televidentes, de que él mismo ya desde hace tiempo habría cruzado el lado fronterizo ahí con el Brasil para poder ocultarse de alguna manera también. Y bueno, luego de este trabajo conjunto finalmente se logra su captura. Reiteramos, esta información cayó en Brasil, alias Zamura, este operativo que derivó, repetimos, reiteramos, en la detención de Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, una operación en conjunto con la Policía Federal del Brasil y la SENAT. Se habría fugado el 11 de septiembre del 2019 y en este momento, Leila, televidentes, se están tratando de confirmar la identidad porque tenía una documentación falsa, según los datos que se manejan. Se habla de un hombre bastante peligroso, de hecho, y hay que decir que en un operativo anterior se tomó 6 a 7 años, según las informaciones aquí que estamos leyendo también, para la detención y para desmembrar toda la estructura que este hombre llevaba consigo. Incluso en aquel entonces hablamos de la detención tanto de él como de otras personas, miembros de su banda de sicarios. También hablamos de un hombre que tiene varias muertes en su haber, un financista del tráfico de drogas, de la estructura del Comando Vermelho en este caso, y que bueno,
Finalmente, luego de poco más de un año y medio casi dos, podríamos decirlo, Angie, que este hombre fue detenido nuevamente, un hombre que prácticamente, y según lo que decían algunas autoridades cuando se daba la fuga de este hombre, es que fue una entrega prácticamente. Incluso hay que recordar que varios miembros de la Policía Nacional también fueron detenidos en aquel entonces por supuestamente haber sido cómplices de esta entrega o de esta liberación. Y precisamente sobre ese punto, Leila, en estos días tengo entendido que también deben presentarse para el juicio oral y público estos policías que estuvieron en ese lugar justamente luego de darse esta captura, digamos, entrega más bien dicho, por parte de, bueno, este conocido, según lo que se tiene, según la policía, del narcotraficante más buscado en nuestro país y que en ese momento se daba la fuga el 11 de septiembre de 2019. La SENAT confirmaba esto mediante sus redes sociales, que Zamura fue detenido en Brasil por la policía del vecino país. SENAT, en conjunto con la Policía Federal del Brasil, mediante una operación conjunta internacional, la SENAT y la Policía Federal del Brasil, mediante operación conjunta internacional, capturaron a Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura, es lo que tuiteó hace unos instantes nada más la Secretaría Nacional Antidrogas en su perfil en Twitter específicamente. Y una noticia que está ahora mismo en pleno desarrollo. Estamos tratando de dialogar con alguna autoridad por parte de la SENAT o de la policía para que nos pueda dar más información al respecto. Para conocer más detalles y de hecho que ya le venían siguiendo el rastro, digamos, Angie, porque lo que mencionábamos, ¿verdad? La semana pasada, creo que fue el jueves nada más, que se daba la detención de un joven de 23 años, Freddy González, luego de un allanamiento también en una vivienda que se realizó en la zona de Itapuamí, en la ciudad de Luque, y joven que también estaría vinculado al caso Zamura, un joven que contaba con orden de captura evidentemente desde el año 2019, y también en enero pasado era detenido Hugo César Lazarte, quien según las autoridades fue el ideólogo del rescate armado de Zamura.
precisamente sobre esta información volvemos a reiterar estas imágenes que se habrían compartido ya el 11 de septiembre del 2019, día en que se daba la fuga de Zamura. Estamos observando el momento en que él debía presentarse para una diligencia en el Palacio de Justicia, todo el procedimiento de rigor y entre comillas los controles también que le realizaban en ese entonces a Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura. Es el procedimiento ya de control ahí en el retén, antes y después justamente de presentarse ante el juez para su diligencia judicial. Y ahí se observan las imágenes de cómo él mismo ingresaba en este lugar, luego cuando ya se disponía a salir, ya con todo el control y el operativo de seguridad que se estaba disponiendo en ese momento. Son imágenes de archivo que estamos compartiendo con ustedes. Los últimos momentos en que se tenía todavía la presencia, digamos, de Jorge Teófilo Zamura en manos de la justicia paraguaya. Luego de unos minutos al salir aquí por la costanera, en la zona de la costanera norte específicamente, fue interceptado el móvil en que se desplazaba Jorge Teófilo Zamudio y también otros internos. Y es el momento justo en que en ese momento se daba una emboscada a tiros. Fallecía en ese entonces el comisario Ferrari y finalmente se daba la fuga de Zamura en compañía de un grupo de malvivientes que realizaron el operativo de rescate. Rápidamente se dieron a la fuga y recordarán ese día un 11 de septiembre del año 2019, precisamente cuando él tenía esta audiencia en el Palacio de Justicia para responder por los hechos que lo acusaba, en este caso la Fiscalía. Y en ese entonces recuerdo, Angie, que esta audiencia a la que él debía comparecer frente al juzgado se suspendió y finalmente él no compareció. Y fue cuando salían, como bien decías, del Palacio de Justicia, iban por la zona de la costanera, ya prácticamente saliendo en la zona de la costanera norte, es que se da este ataque a la patrullera que estaba encabezando esa comitiva de seguridad, la patrullera que manejaba efectivamente también el comisario Félix Ferrari, otras patrulleras que también venían detrás y por supuesto el camión de traslado de internos que fue atacado por unas 12 personas aproximadamente que se movilizaban a bordo de vehículos robados y que luego cuando se produce ya finalmente el rescate, en este caso de Zamura, ellos se trasladan hasta otro punto. Ahí abandonan el vehículo en el que lo trasladan y abordan otros 4 vehículos, estos delincuentes, para luego terminar huyendo. Y hay que decir que se dio en un horario pico de circulación, prácticamente cerca de las 3 de la tarde, cuando muchos vehículos circulaban por esa zona, un punto ciego porque incluso cámaras de seguridad no se encontraron en ese lugar. Sí, cámaras de seguridad, por ejemplo, en la vivienda que los delincuentes alquilaron, y se vio completamente la movilización, la actividad que ellos realizaban previo al rescate de Zamura. El detenido, en este caso, está procesado en la misma causa que los guardiacárceles José María Gómez y Ángel Manuel María Cuevas Rojas. Y esto que guarda relación con el supuesto sicario que hace unos días nada más fue capturado por la policía en la ciudad de Luque específicamente, y que habría participado de este ataque. El director de la cárcel de Emboscada en ese tiempo, Juan Carlos Irala, también está dentro de este grupo de guardiacárceles, y este detenido que van a enfrentar juicio oral y público. Ellos supuestamente habrían facilitado el escape de Zamura, actualmente uno de los narcotraficantes más buscados del Paraguay. Durante su rescate fue asesinado quien en ese momento era subjefe de la comisaría primera de Asunción, recordarán,
de lo que ya estábamos comentando, el comisario Félix Ferrari, que falleció con un tiro de fusil mientras manejaba una patrullera que en ese instante justamente estaba encabezando el convoy. Y estas son las informaciones, las imágenes de archivo que se tienen. Incluso hay una imagen, Leila, televidentes, del momento del ataque, cuando ya se estaban fugando el vehículo incluso que utilizaron en ese momento para el ataque, y que se veía en algunas secuencias de cámaras de seguridad en los alrededores específicamente. Y recordemos que este hecho causó el susto, un tremendo susto a todos los pobladores de ahí de la zona, Una que tuvieron que furgoneta. presenciar ese momento. Sí, y que vehículo que de hecho estos delincuentes posteriormente terminaron quemando también para eliminar todo tipo de evidencias. Incluso en aquella ocasión también se cuestionó mucho el actuar de la fiscal Suyi Figueredo, que es la que llevaba la causa de Zamora, porque cuando él se presentó al Palacio de Justicia, ella unos 20 minutos antes de la audiencia avisó que finalmente no se iba a poder presentar, y entonces se suspendía todo este procedimiento, y por eso también ella de hecho fue investigada. Luego de esto fue que él ya salió del Palacio de Justicia como para ser trasladado nuevamente hasta la penitenciaría de Emboscada, donde guardaba prisión, y fue en ese momento en que se dio el hecho. Y aquí ya hay varias informaciones, más datos también incluso, que tienen que ver con este hombre bastante peligroso. Hablamos de Jorge Teófilo Zamudio González, quien es considerado como uno de los principales jefes narco que operaban en Paraguay, y fue detenido en octubre del 2018 durante un operativo realizado por la SENAT en Bella Vista Norte, Amambay. En esa ocasión fue detenido en una localidad de Mato Grosso mediante meses de trabajo de inteligencia, decían, entre la SENAT y también la Policía Federal de Brasil. Asimismo, Zamora es considerado un alto jefe perteneciente a la organización criminal que maniobraba junto con el Comando Vermelho para el envío de cargamentos de drogas al Brasil, y el hombre era requerido por la justicia desde el 2011 hasta su captura, que se dio en octubre del 2018. Tenemos también el historial delictivo. Zamora contaba con gran capacidad adquisitiva y un liderazgo de mano ferra que incluía ejecuciones en el ámbito del tráfico de drogas, motivo por el cual fue capaz de sostener una gran infraestructura logística y gran cantidad de criminales que se encontraban a su cargo, quienes conformaban a su vez una organización para la concreción de sus diversas actividades ilícitas. Estamos hablando de un hombre bastante poderoso en el ámbito del narcotráfico, del tráfico de drogas, que tenía sus tentáculos aquí en Paraguay y que reclutaba una gran cantidad de personas, Leila. Y reiteramos esto, la fuga que se dio en el 11 de septiembre del 2019, aquí en la capital, mediante un ataque tipo comando. Zamora fue rescatado por criminales altamente armados, quienes montaron una emboscada cuando él mismo era trasladado desde el Palacio de Justicia hasta la penitenciaría de Emboscada tras su declaración. Y reiterar que en esa ocasión fue asesinado el comisario Félix Ferrari, y toda esta situación que incluso le costó el puesto también al comandante de la Policía Nacional en aquella ocasión, el comisario Walter Vázquez.
comunicación telefónica, Angie, con el comisario César Silguero. Comisario, le saluda Leila, también Angie Prieto, para conocer un poco los detalles acerca de la recaptura de Zamora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. Efectivamente tenemos un reporte preliminar de nuestro oficial de enlace en Río, que fue detenido Teófilo Zamudio en la zona de Mato Grosso por la Policía Federal, Interpol de Brasil. ¿Dónde mismo se encontraba él? ¿En un establecimiento, en un recinto, en una casa, comisario? En este momento estamos justamente solicitando el informe del procedimiento, aún no tenemos a mano, y estamos solamente con este informe preliminar aún ahora. Comisario, ahora bien, es cierto que se estaba movilizando él con una documentación falsa. Y todos esos detalles vamos a tener, es casi seguro, ¿no?, que tenga algún documento apócrifo, ¿no? Porque sabemos que está convocado por la justicia a nivel nacional e internacional, entonces eso alguna podría ser, evidentemente. Pero estamos esperando el reporte oficial de nuestro oficial de enlace en relación al procedimiento llevado a cabo por la Interpol de la Policía de Brasil. Comisario, según algunos datos que pudimos obtener del año 2018, ahora este hombre fue recapturado prácticamente en la misma zona, hablando del Mato Grosso. La primera detención no recuerdo el lugar exacto donde fue detenido, pero creo que fue fue llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas. Entonces entiendo que fue en territorio paraguayo. Ya, en este caso, en el operativo ahora mismo de recaptura, comisario, estamos hablando de otras personas también detenidas. Y no tengo aún los detalles de la detención, por eso no quisiera ahondar en el tema, pero sí, una vez que tengamos el informe, el reporte oficial, lo vamos a compartir con ustedes. Hablamos de un hombre, comisario, que estaba siendo sumamente buscado. Uno por el historial delictivo que tiene y otro por la fuga que se dio en el año 2019 y esto que derivó también en la muerte del comisario Ferrari, como bien estábamos mencionando. Sí, efectivamente nosotros hicimos un procedimiento justamente dentro de esta causa. Hicimos una detención hace unos días del señor Freddy Esteban González, ¿no?, que también fue plenamente identificado del grupo que liberó a Teófilo Zamudio el 11 de septiembre del 2019. Evidentemente Teófilo es uno de las personas más buscadas en ese sentido por los órganos de seguridad de este país, ¿no? ¿Hubo un cierto grado de colaboración de este último detenido, comisario, para tener informaciones sobre Zamora? No, en este caso no pudimos recabar información sobre el travero de Teófilo. Bueno, entiendo que ahora sí hubo colaboración y bueno, fue muy efectiva y pues estamos muy contentos por el procedimiento llevado por nuestro colega de Brasil. Comisario, ¿se tiene información si es que en este caso Zamora tiene también cuentas pendientes con la justicia en el Brasil o solamente aquí en Paraguay? Bueno, entiendo que en este operativo tuvo la Interpol. Entonces significa que tienen una orden de captura internacional pendiente, ¿no?, con fines de extradición. Sí. Entonces no sé en realidad si la Policía Federal estaría investigando en alguna otra causa. Él, sabemos que está llegando al lugar, comisario, pero él sería trasladado también hasta aquí, hasta Asunción. Y en este momento seguramente esto se va a decidir ya a nivel de fiscalía y a nivel de gobierno, de acuerdo a qué es lo que se decida en relación a si va a ser entregado por cooperación o se va a hacer el proceso de extradición. Hablamos de un hombre, comisario, que formaba parte, uno de los líderes en nuestro país del Comando Vermelo y del tráfico de drogas en este caso. Sí, él es considerado uno de los líderes del tráfico de drogas, especialmente aéreo. Y bueno, para nosotros es una satisfacción saber que se llevó adelante un trabajo exitoso en la captura y bueno, y a partir de ahora
ya está a cargo de la justicia para que siga su proceso. Bueno, muchas gracias, comisario César Chiriguello. Sabemos que se está trasladando hasta el punto. Queríamos tener algunos datos también que ya van surgiendo desde ahí respecto a la captura de este hombre, por lo que significó también la fuga, en este caso, de Zamora. Así que le agradecemos por los detalles. Muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Hasta luego, comisario César Silguero, trasladándose, repetimos, hasta la zona. Fue detenido en la zona de Mato Grosso Sur, sí, específicamente. Y bueno, todas las informaciones que se están manejando ahora mismo es que él mismo fue capturado en ese lugar. Se desconoce si otros hombres también otras personas fueron detenidas, evidencias, todo eso se desconoce hasta el momento. Lo cierto y concreto es que fue recapturado este hombre buscado desde hace ya prácticamente 2 años incluso, por autoridades de nuestro país. Nos encontramos en contacto con nuestro compañero Jorge Rivas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, con la detención confirmada ya de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamora, como ya estaba también adelantando el comisario, la detención se produjo en territorio brasileño, en este caso entre el municipio de Amambay y Aral Moreira. El trabajo coordinado está la gente de la Policía Federal, también la gente de la policía, en este caso la Senat, en ese operativo que recientemente se realizó. Aquí en la zona se está realizando un operativo de Nueva Alianza en relación a esto, y bueno, se está preparando una comitiva bastante grande. Se había dirigido a tempranas horas en esta zona aquí desde Pedro Juan Caballero por el lado paraguayo, pero posteriormente, según el servicio de inteligencia de la Policía Federal, ellos ya le tenían detectado en qué zona más o menos estaban y procedieron a su aprehensión. Nosotros vamos a ampliar más datos de la zona. Como te decía, en territorio brasileño fue detenido Jorge Teófilo Zamudio en el distrito, o sea, entre los distritos, la zona de Bueno, estamos teniendo algunos problemas en la comunicación, lo que nos manifestaba también nuestro corresponsal ahí en la zona norte del país acerca de este operativo que derivó en la recaptura de Zamora. A ver, te escuchamos, Jorge. Sí, como te decía, en la zona del lado brasileño, entre los municipios de Amambay y Aral Moreira, que es hacia la zona de Capitán Bao, quedaría aproximadamente a unos 50, 40 kilómetros de la línea internacional que divide con nuestro país, la zona de donde se realizó el operativo a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal de Brasil. Ahora, ¿qué se sabe, Jorge? ¿Él fue detenido en compañía de otras personas? ¿Dónde se encontraba? ¿Si era en una casa? ¿En qué tipo de establecimiento? ¿Se maneja ya eso? Sí, sería en un establecimiento rural de la zona. Incluso se le detuvo a otras personas también. Estos datos son datos preliminares que estamos consiguiendo con la gente aquí de Punta Puná, específicamente de la Policía Federal, ya que ellos son los que están en estos momentos enfrente de este operativo que sigue en curso. Pero la confirmación ya nos dio de su detención en ese lugar. Ya estamos hablando de un establecimiento que es de su propiedad, que sería del mismo Zamora, Jorge. Eso todavía no se puede confirmar, pero de que sí es un establecimiento, una estancia, sí, una estancia bastante extensa según los primeros datos. Incluso el operativo ya en una zona de difícil acceso según los primeros datos que nos están pasando, porque no tenemos comunicación directa con la gente de allá por el tema de la señal de celular, pero nosotros vamos a ampliar más informaciones ya una vez que tengamos con los responsables que están en ese operativo. También seguramente esta persona va a ser traído
hasta la ciudad de Punta Porá para que pueda, en este caso, hacer el trámite correspondiente, ya que el mismo cuenta también con orden de captura en el lado brasileño. Hablábamos y decíamos, Jorge, que Zamora es uno de los líderes prácticamente del Comando Bermelo, también uno de los líderes de esta estructura de tráfico de drogas, y lo que podemos suponer es que se mantenía prácticamente en la zona limítrofe, en la zona de la frontera con nuestro país para seguir operando cómodamente. Así mismo, porque es muy cerca de la frontera con nuestro país. Como te decía, entre 40 a 50 kilómetros sería de la frontera. Específicamente hay una localidad llamada Cerro 21, que es el más cercano, que pertenece al distrito ya de Capitán Bao. Es una zona donde el tráfico es bastante, el movimiento también ruta considera el narcotráfico en esa zona, ya que las cargas tanto más de marihuana en esa zona para que vaya a las ciudades brasileñas. Sí, Jorge, estamos hablando de esto, bueno, que ya incluso se decía desde hace bastante tiempo, incluso días después, horas después de su rescate, Jorge, de que el mismo ya incluso se habría fugado y ido ya al territorio brasileño directamente para poder resguardarse de alguna manera. Eran las informaciones que se manejaban, tanto que estaba en territorio brasileño, también se hablaba que estaba en Bolivia, pero ahora se confirma plenamente con su recaptura que estaba aquí en la zona, prácticamente en el departamento de Amambay, en la frontera con el departamento de Amambay, en el territorio brasileño. ¿Se sabe a qué hora más o menos se dio su recaptura, Jorge? Hace aproximadamente al mediodía más o menos, es lo que nos estaban indicando de que se había producido su aprehensión. La comitiva que partió acá de Pedro Juan Caballero, la frontera, incluso con apoyo de helicóptero de la Policía Federal, fue alrededor de las 7:30 de la mañana, salió una comitiva. Como te decía, utilizaron el camino del Paraguay, que va a Capitán Bao, que es un camino bastante feo, principalmente con las últimas lluvias que cayeron aquí, y por eso prácticamente la gente pensaba que seguían con el operativo de alianzas, que consiste en el corte de marihuana que están realizando aquí en la zona, pero sin embargo fueron directamente hasta la zona de frontera del lado brasileño, teniendo el informe exacto, y llegaron hasta el lugar. Sí, y bien estabas comentando, Jorge, acerca del trabajo de inteligencia que ya se tenía al respecto de que en ese lugar se encontraba Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, por eso que van directamente hasta ese lugar, evadiendo alguna filtración de datos, entonces de esta manera pueden llegar hasta el mismo y ya ahora mismo con su recaptura, podemos decir. Así mismo, tenían ya la información exacta. Hay un trabajo en conjunto que vienen realizando desde hace un buen tiempo la gente de la Secretaría Nacional Antidrogas, la Policía Federal, la cual también días atrás realizaron este procedimiento también aquí en Pedro Juan Caballero con la captura de uno de los líderes del primer comando capital, ya fruto de ese trabajo en conjunto que vienen realizando de seguimiento a estas personas, quienes cuentan con orden de captura y que están vinculados al narcotráfico. Bueno, ahora habrá que ver, Jorge, dependiendo de lo que dicen nuestras autoridades también, si es que él es trasladado aquí hasta nuestro país, hasta la zona de Asunción, o si queda en Brasil para responder también por los procesos que tiene abiertos allá. Así mismo es. Esto es lo que vamos a tener más informaciones con la gente que está trabajando en eso, con los intervinientes, principalmente también con la gente de la Senat, pero preliminarmente, según los datos que nosotros venimos manejando, es de que estaría siendo traído hasta la ciudad de Punta Porá, donde tiene su sede la Policía Civil, la Policía Federal, perdón. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos datos. Vamos a estar al pendientes ante cualquier novedad, nuevamente contigo, ¿sí?
y vamos a estar ampliando estas informaciones. Bueno, hablamos entonces de la recaptura de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura, un hombre que cuenta con procesos abiertos en nuestro país por tráfico de drogas, tráfico de armas, asociación criminal y otros. Y hablamos que su recaptura se da en la zona del Mato Grosso do Sul, zona límite con Capitán Vado. Su zona de influencia. Exactamente, y es lo que podemos presumir, ¿verdad? Que fue a instalarse precisamente en ese punto para seguir operando en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Bueno, y debido a la situación de crisis sanitaria por el que está atravesando nuestro país, hay que decir que la Sociedad Paraguaya de Infectología emitió un grito prácticamente de alerta ante la situación sanitaria de nuestro país. El gremio de especialistas pidió al Ejecutivo el cierre temporal de la frontera terrestre con el Brasil. Sostiene que en este momento la variante brasileña es la predominante en Paraguay. La Sociedad Paraguaya de Infectología, a través de un comunicado, expresó su preocupación y exige al Poder Ejecutivo la rectificación del punto concerniente al libre tránsito hacia el Brasil. El documento sostiene que es sabido que el vecino país es el epicentro de la pandemia, concentra el 25% de todas las muertes por COVID en el mundo, considerado por científicos como un laboratorio a cielo abierto, con capacidad de originar nuevas variantes con mayor capacidad de contagio, más letales, resistentes a la inmunidad natural o vacunas. De acuerdo a la doctora Elena Candia, actualmente se considera que en Paraguay la P1, también conocida como variante brasileña, es la predominante. Nosotros consideramos que probablemente esta cepa brasilera es ya la que predomina en el país. Claramente los estudios avalan de que es más transmisible que la cepa original, podría llegar a ser más letal. Hay un estudio que demuestra que los pacientes entre 20 a 30 años en un estado de Brasil, en el estado de Paraná, triplicaron su tasa de letalidad, y los pacientes que tenían entre 30 a 60 años duplicaron su tasa de letalidad.
Vale decir que es posible que esta variante brasilera sea más letal y aparte de eso tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Quiere decir que una persona que tuvo ya COVID anteriormente tiene más chances de reinfectarse con esta variante. Entonces nos preocupa muchísimo que se pueda transitar libremente desde el Brasil y hasta el Brasil, considerando la situación epidemiológica en la que se encuentra el vecino país, con una epidemia desenfrenada, sin control y con grandes chances de generar nuevas variantes más peligrosas y que supondrían un riesgo desde el punto de vista de que podrían evadir también la protección que nos brindan las vacunas. En el comunicado, las... Bueno, y rápidamente estamos en comunicación con el fiscal Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leila, Angie. Saludos para ustedes y para toda la audiencia. Sí, con relación a la recaptura de Zamura en el Brasil, ¿qué información se maneja al respecto, fiscal? Bueno, yo recibí información extraoficial por parte de la Policía Federal, donde me aseguran que hubo una operación contra el núcleo de fuerza de Interpol y la Coordinación General de Represión al Tráfico de Drogas en la Policía Federal del Brasil en la zona de Mato Grosso del Sur, y se había logrado la recaptura de Jorge Teófilo Zamudio, más conocido como Zamura, que como todos saben fue rescatado en el mes de septiembre del 2019 y de ahí ya no tuvimos noticias útiles con respecto a su paradero. Según los datos que le van llegando ya, fiscal, ¿en qué circunstancias se dio la recaptura de este hombre? Mayor información no tengo, porque como te dije, yo recibí solamente un mensaje donde me ponían en conocimiento de manera rápida, pedí informes ampliatorios y todavía no he recetado, solamente me contaron que se hizo sobre la base de una orden expedida por el Supremo Tribunal Federal. Entonces, esto me da a mí cuenta de que se hizo en base a la orden de captura proveniente del Juzgado Penal de Garantías 4 de la capital de Paraguay. Acerca de los antecedentes, fiscal, de este hombre, estamos hablando de un poderoso líder del narcotráfico de nuestro país que estaba operando ahí en la zona fronteriza entre Capitambao y Mato Grosso do Sul, específicamente, doctor. Bueno, yo no manejo las causas nacionales de él. Sé que tiene 3 causas abiertas, 2 por vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a cargo de la doctora Elma Cáceres y también a cargo del doctor Eduardo Roy, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico de Asunción. Y también tiene una causa abierta con relación al rescate y la fuga de este sujeto, que está a cargo de la fiscal de crimen organizado, Alicia Saprissa. Pero yo no manejo los datos concretos de las causas nacionales. Se habla de un hombre que tiene doble nacionalidad, fiscal. Seguramente esta clase de personas se mueven de esa forma. Yo solamente recibí información, valga la redundancia, extraoficial, en donde me avisan de que podría haber tenido documentación falsa en su poder al tiempo de la captura, pero más que eso todavía no sé. Esto se dio recién el día de hoy y ahora empezamos nuestras comunicaciones con Brasil. Sí, le consultábamos acerca de la doble nacionalidad, fiscal, teniendo en cuenta que si es brasileño el proceso va a ser un poquito más engorroso si es que no le podemos extraditar justamente. Bueno, yo no tengo información oficial de que él sea brasilero. Como todos saben, según los antecedentes que manejamos nosotros, él es paraguayo, y si tiene alguna documentación brasilera precedente a la paraguaya, eso va a ser un problema. Pero sí, si no es así, no va a haber ningún tipo de problema por parte de la extradición de Brasil. Pero indefectiblemente él deberá enfrentar las causas abiertas que tiene nuestro país aquí propiamente, fiscal. Él va a enfrentar las causas abiertas que tiene en Paraguay, ya sea en Paraguay o en Brasil. Lugar a la impunidad no va a haber, porque en el caso de que tengamos problemas vinculados a la nacionalidad, que yo descarto preliminarmente, haríamos transferencia de todas sus actuaciones penales a Brasil para que sea juzgado allá.
Sí, sí, justamente esa es la información también que nos pasó nuestro corresponsal, de que tiene también cargos pendientes ya con la justicia brasileña, incluso. Yo no tengo conocimiento de eso. La única discusión roja que conozco con respecto a Zamudio es la paraguaya. Si tiene causa en Brasil, no está en la red de Interpol su causa. Y también habría que ver siempre, porque se valoran estas circunstancias, de cuál es el tipo de causa, cuál es la expectativa de jurisdicción que tiene allá, para saber si efectivamente se puede prescindir de una persecución en Brasil para ser entregado a Paraguay en extradición. Esas son cosas que vamos a ir conociendo con el transcurso de la semana, porque estamos con una información muy preliminar y muy expuesta, por decirlo de alguna forma. Entonces no estaría bueno aventurarme a dar mayor información que la que tengo. Bueno, muchas gracias, fiscal. De hecho, lo que estamos pretendiendo precisamente es tener las voces y los datos oficiales, en este caso, de las autoridades, para que la gente se entere también de lo que está sucediendo y, en este caso, de la recaptura de este hombre. Muchas gracias por su tiempo y por los detalles. Dale, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, fiscal de Asuntos Internacionales. Ahí estamos compartiendo, Leila, con los televidentes el momento en que fue recapturado Zamura en un establecimiento aparentemente a 40, 50 kilómetros aproximadamente de la frontera con Capitán Vado, así como nos decía nuestro compañero Jorge Rivas. Momento en que fue capturado y lo vemos con un chaleco, una remera más bien, camuflada. Sí, exactamente. Y tirado en el piso. La primera imagen que se va haciendo pública ya también de la recaptura de este hombre que estaba siendo sumamente buscado, contaba con una orden de captura ya desde el año 2019, decíamos, luego de la fuga que se daba en medio de un enfrentamiento a tiros con sus cómplices, los que perpetraron este rescate, y también los agentes de la policía. Estamos con Francisco Ayala, director de comunicación de la Senat. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podrías dar más detalles acerca de cómo se produjo la recaptura de Zamura? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, muchos detalles todavía no puedo adelantar, pero sí puedo confirmar que Jorge Teófilo alias Zamura fue detenido en un operativo conjunto realizado por agentes de la Senat y miembros de la Policía Federal del Brasil en una localidad rural ubicada en Mato Grosso. O sea, él fue detenido en territorio brasileño tras meses de investigación, de trabajo de inteligencia conjunta que permitió la detención de esta persona que se encontraba prófuga de la justicia de nuestro país. ¿Qué se sabe, Francisco, en qué condiciones se dio la detención de este hombre? Si estaba también en compañía de otras personas, si se hallaron algunas evidencias. Sí, esos detalles todavía no estamos manejando. Lo cierto y lo concreto es que fue un operativo bastante limpio, en el sentido de que el factor sorpresa aparentemente no permitió o no dio la posibilidad de ningún tipo de respuesta por parte de esta persona, ya que todos sabemos sus antecedentes, ¿verdad? Que sería una persona de actuación bastante violenta y que también tendría a su cargo un grupo criminal compuesto por personas que trabajan a sus órdenes. En este caso en particular, por eso es que nos estábamos mencionando la ubicación exacta de la localidad donde fue detenido, porque la Policía Federal en este momento está procediendo a su traslado a un lugar de mayor seguridad, y a partir de ahí podemos brindar todos los detalles con respecto a su detención. Francisco, hurgando un poco entre sus antecedentes, él está procesado en nuestro país por asociación criminal, tráfico de drogas y también tráfico ilegal de armas. Así mismo, Jorge Teófilo Zamura aparece en el radar de las fuerzas de seguridad de nuestro país en el año 2011, indicado como un importante proveedor de armas y drogas para la facción criminal Comando Vermelho del Brasil. Él operaba en Amambay, Canindeyú, también operaba en territorio chaqueño, y su principal modalidad era el tráfico aéreo a través de una estructura logística muy considerable.
Ya para el año 2015 era considerado uno de los principales proveedores de drogas y armas para el Brasil de Paraguay. Y finalmente en el año 2018 fue detenido por agentes de la SENAT en un establecimiento rural ubicado en Bellavista Norte, departamento de Amambay, y puesto a disposición de la justicia. Y a partir de allí todos ya conocen lo que pasó en el año 2019, cuando mediante una emboscada y un atraco tipo comando fue liberado justamente cuando él se trasladaba desde el Palacio de Justicia rumbo nuevamente a la penitenciaría de Tacumbú. Desde emboscada, perdón. Hablamos de un operativo conjunto, entonces, que ya de hecho estaba realizando la SENAT con la Policía Federal de Brasil. Ya se manejaban datos, evidentemente, Francisco, de dónde se podría encontrar este hombre. Claro, es un operativo de meses de trabajo coordinado, considerando que él tiene a su cargo una estructura muy poderosa que colaboraba con él, y también era una persona que no permanecía por mucho tiempo en una localidad en particular. Él se manejaba por localidades rurales, por pequeños pueblos en territorio brasileño, y permanentemente se mudaba, o sea, se cambiaba de lugar, y eso era lo que permitía o no permitía su captura, ya que era bastante difícil ubicarlo. En este caso, hace semanas, agentes de la SENAT y de la Policía Federal ya se encontraban en la zona, y finalmente el día de hoy se pudo dar captura a este sujeto. En el lugar donde estamos hablando de un establecimiento de su propiedad, de una persona allegada. ¿Cómo es el acceso hasta este lugar donde fue recapturado, Francisco? Esos detalles todavía yo no puedo mencionar. Lo que sí, lo concreto es que se trata de una localidad rural, un pequeño pueblo en las afueras de lo que sería Mato Grosso, donde fue capturado. Yo, una vez que esta persona ya se encuentre en un lugar más seguro por parte de la Policía Federal, estaremos brindando los detalles más concretos con respecto a cómo fue el operativo, dónde fue detenido y otros aspectos. Francisco, él fue detenido en esa misma zona de influencia donde ya fue detenido años anteriores, en el 2018 específicamente. Se complica un poco ya la comunicación ahí, debido a que, bueno, sabemos que se está trasladando hasta el lugar, también zona fronteriza ahí de la zona de el Mato Grosso do Sul, también zona de Capitán Vado, y bueno, vamos hurgando entre los detalles ya de la recaptura entonces de este hombre. Estas son las primeras imágenes que se van haciendo públicas también. Y bueno, hablamos de un hombre que debe enfrentar varias causas, tanto las que tiene abiertas en nuestro país como también otras en Brasil. Así mismo es, ya las autoridades lo están trasladando en la zona de Ponta Porã, en un lugar mucho más seguro, para poder dar mayor información. Esta noticia que está en pleno desarrollo. Horas con 9 minutos, le damos la bienvenida a Leila al doctor Federico Franco. Exactamente, porque hoy se lleva adelante un nuevo capítulo de Diálogo Franco, y por supuesto el tema a tratar es lo que tiene que ver con esta nueva revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, y esto ya en una segunda parte, doctor, para ir ahondando más en lo que tiene que ver en este tema que por supuesto nos interesa bastante a los paraguayos, y por lo cual se armó un revuelo tremendo en el 2019. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Angie, buenas tardes, Leila, y buenas tardes a toda la enorme audiencia de C9N. Efectivamente, como se suele decir, a pedido del público, muchísimos llamados, muchísimos mensajes pidiendo primero que se repita el programa o que se extienda. Hoy nos va a acompañar nuevamente el ingeniero Pedro Ferreira. La vez pasada hicimos una puesta al día de todo lo que ocurrió con el famoso acta de entrega de la soberanía, la forma en que tendría que hacerse la revisión del anexo C,
planteó el ingeniero Pedro Ferreira algo novedoso, que es la depreciación. Como ustedes saben, 62% del precio de la tarifa de la energía Itaipú cuesta el servicio de la deuda exterior, 62%. Por lo tanto, el precio, si fuera número redondo de 100, menos 62 serían 28. Para los fines prácticos están 27, 28 y caería a 9 más o menos el precio de la energía. Entonces el ingeniero Ferreira planteó algo muy novedoso, que es la depreciación. Vamos a insistir sobre eso, cómo él considera la depreciación. El ingeniero Ferreira también conversó con Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs había venido al país en el 2012. Nosotros le trajimos, nos dijo que ya se pagó toda la deuda con el Brasil, que no se debe nada. Queremos saber cómo fue esa conversación con Jeffrey Sachs y de qué manera podemos utilizar esa herramienta que el mismo Jeffrey Sachs fue designado por este gobierno como asesor para poder hacer la revisión. En fin, la segunda parte de la revisión del anexo C, hoy por C9N, imperdible desde las 21 horas. Doctor, y esto también en un momento realmente bastante complicado, estamos hablando ya de mucho tiempo de inestabilidad política, y hablando siempre de Itaipú nos tenemos que referir evidentemente a la situación de cómo estamos ahora mismo, ahora que tenemos también un nuevo director. Sí, efectivamente fue nombrado el embajador Manuel Cáceres, una persona de carrera, ocupó varios cargos, justamente estuvo en el Brasil como embajador, así que conoce la tradición, conoce la costumbre, sabe cómo tratar a un ciudadano brasilero, sabe cómo funciona Itamaraty. Creo que es muy importante la designación del embajador Manuel Cáceres. Deseamos todo el mayor de los éxitos. También hay que recordar, Leila, que en el Brasil hubo cambio de guardia, o sea, no solamente acá cambiamos de director, acá cambiamos, creo que por cuarta vez ya. El Brasil cambió también su director general del lado brasilero. Y bueno, queremos ver cómo nos va a ir, y el ingeniero Pedro Ferreira tiene sobrada experiencia, ahora con tiempo, con conocimiento, está estudiando, está trabajando mucho y hoy va a compartir con nosotros, con la audiencia de Diálogo Franco, cómo tendría que ser la revisión en los términos más favorables para la albirroja, para la selección paraguaya, para nosotros. Claro, porque en el acta bilateral y la negociación que se había hecho anteriormente, doctor, fue bastante cuestionada, y esta que incluso, hablando del ingeniero Pedro Ferreira, derivó incluso en su renuncia al frente de la Administración Nacional de Electricidad, alegando él que toda esta negociación se hizo precisamente a espaldas de la institución. Sí, eso es correcto. Tal cual, el ingeniero Pedro Ferreira, a la sazón presidente de la ANDE, y el ingeniero Fabián Cáceres, jefe de operaciones de la ANDE, tuvieron que renunciar porque no se iban a prestar a una situación que iba a ser perjuicio, una actitud de entreguismo, una actitud legionaria que casi significó el cambio de un gobierno. El presidente y el vicepresidente casi fueron dimitidos a un descanso. Tuvieron que separarle del cargo al canciller nacional, al director de Itaipú, al jefe técnico de Itaipú, al director general paraguayo del lado de Itaipú. El provisorio de la ANDE también fue renunciado, y finalmente la mamá de José Lo, la que estaba como jefa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, también tuvo que renunciar. El embajador paraguayo ante el Brasil también renunció. En fin, creo que eran 7, 8 los lesionados como consecuencia de esa pretendida entrega de la soberanía nacional, que, bueno, es decirlo, se evitó gracias a la actitud, entre otros, del ingeniero Pedro Ferreira y del ingeniero Fabián Cáceres. Sí, totalmente. Y una persona que se ganó, así como decíamos la vez anterior, doctor, se ganó el cariño y por sobre todo mucha simpatía por parte de la ciudadanía. Son unos pocos realmente los que quedaron ahí medio dolidos luego de lo que sucedió. Sí, el motivo por el cual mucha gente pidió que se pase de nuevo el programa es porque el ingeniero Ferreira creo que cometió un sincericidio. Él dijo que tenía su teléfono y que tenía muchísimas informaciones, tenía muchísimos
intercambios, capturas de pantalla de WhatsApp, en fin, mensajes en el teléfono. Vamos a ver si podemos indagar, chequear, averiguar un poco, sumergirnos a la profundidad de la intimidad de la vida del ingeniero Ferreira y podemos capturar ahí del fondo algunos mensajes que también puedan ser reveladores respecto a la actitud de los funcionarios públicos paraguayos cuando de defender una causa nacional se trata, en este caso, de Itaipú. Así que vamos a ver qué sorpresa nos tiene hoy el ingeniero Pedro Ferreira. Vamos a ver si aparece definitivamente su celular y si quiere compartir con Diálogo Franco a través de C9N toda esa información es valiosísima que tiene. Imperdible hoy Pedro Ferreira, 21 horas por C9N. Ahí está, doctor Federico Franco, como siempre, muchas novedades y sorpresas en Diálogo Franco. Vamos a estar expectantes nosotros también compartiendo todas estas informaciones. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Gracias, muchísimo llamado del interior, así que a todos ellos, por favor, les pido que no me dejen hoy a partir de las 21 horas C9N, Diálogo Franco, ingeniero Pedro Ferreira, parte 2, a pedido del público. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos esta noche. Bueno, y hablamos también ya de la situación crítica que se vive en los diferentes hospitales, porque constantemente tenemos que hablar, lamentablemente, de fallecimiento de algún miembro del personal de Blanco, como así también el calvario económico que sufren familiares de pacientes internados. Estas son algunas de las situaciones nada más que pudimos constatar el fin de semana, y la situación de hecho es más que crítica y los médicos solo piden a la ciudadanía que tome conciencia. Villarrica está de luto. Tras un año de lucha contra el virus, el hospital regional de la zona sufrió su primera baja. Una licenciada que dio todo de sí para cuidar a los enfermos y terminó ofrendando su vida. El director de la cuarta región la recordó con pesar y agregó que la situación es preocupante en el Guairá. Sí, la verdad que ayer fue un día bastante duro, difícil en la historia, nuestra historia de la lucha contra la pandemia aquí en Guairá, en la cuarta región sanitaria, nuestra primera soldado que perdemos en esta línea de batalla, en la primera línea de batalla. Lamentablemente, ayer un día de dolor, de tristeza, de impotencia, realmente sabiendo que perdemos un ser humano, sabemos que no hay cambio, ¿verdad? Y así que ayer fue un día muy triste y sigue siéndolo, de hecho, que vamos a seguir lamentando esta pérdida. ¿Está lleno la cama, doctor? Sí, en realidad te diría, en este momento tenemos 40 pacientes COVID. Esto es muy dinámico, a veces hay fallecimientos, hay altas, pero hoy amaneciendo teníamos 40 pacientes, de los cuales 6 en terapia intensiva, adulto. La ocupación de camas en terapia permanentemente es del 100%. En el Nacional de Itagua, los familiares deben usar el ingenio para conseguir dinero y seguir comprando los medicamentos que hacen falta. Uno de los casos más tristes es el de una mujer con 9 hijos que puso en venta su pequeño hogar para poder ayudar a su marido internado en la terapia. A bendecir se me recuerda droga, porque la hoga donde iba bien de inocente más. Así se tú y se la bendejan a la y te quedas hoja y fuerte y la se menabe. Y se ve la este a veces en la hoga ande yuta y cosas ni ve a tu se cua hoy se la gente aña ese. A pe cota tranquilos en 10 años y años de ya la bebé se bata esa. Está ahí gente de buen corazón. ¿Me ayudas? Se ayuda más hoy. Bueno, sí, y plata entre ellos girase. La gracia se prepara del corazón. Del corazón, gracias, se prepara. Ahí seguro se está adelante la semana. O se llegan al hospital vivos hoy. ¿Y dónde de familia? 9 Roreco. 9. O país 6 la misión 20. Amena, doña, el número de teléfono que tú oyes a la gente ya comunicada ahí en el video. Sí, 82-64-21-72. 82-64-21-72. ¿A este día Yoguama la poja? Sí, a Yoguama ya era jamás acá. Voy después de Yoguama. Con 200.000 le pone. Sí, 200.000 le pone. Pero donde hay 200 tu sal, a veces la niña, porque la actúa, hace la su, jamás la oye para donde hay poder la tu sal. Mientras tanto, en Pilar,
Ya no quedan camas ni en el IPS ni en el regional, por lo que se plantean la posibilidad de transferir pacientes a otras localidades ante el rápido incremento de casos positivos de COVID-19. Ayer, lastimosamente, por primera vez durante toda la pandemia, el hospital de IPS fue sobrepasado en su capacidad de respuesta para dar internación a los pacientes. Nosotros contamos con 25 camas comunes y 5 de REA o de terapia, como quieran llamarle, y hoy amanecimos con 27 pacientes internados y 4 pacientes intubados en la sala de terapia. Ya hemos superado nuestro récord histórico de 110 casos por semana, ya hemos superado, tenemos más de 110 casos por semana actualmente. El día de ayer tuvimos casi 40 casos confirmados nuevamente y tenemos un brote importante que se está dando en la ciudad de Cerrito. El sistema sanitario en este momento está al borde del colapso. Estamos también en el Hospital Regional de Pilar contando con pocas camas disponibles, por lo cual no va a ser posible realizar la descarga de pacientes de IPS al Hospital Regional. Y nos vamos a ver obligados a tener pacientes internados en camilla o ver para derivar a otras localidades. No queremos llegar a eso, por lo cual apelamos a la gente, a la ciudadanía, que tome conciencia de que hay un decreto presidencial vigente y tomemos la medida, porque está en nosotros intentar evitar la propagación y cortar esta transmisión viral que se está dando a nivel departamental. En la sede de Ingavi, familiares de pacientes de la previsional se quejan por la falta de información. Aunque alegan entender el arduo trabajo del personal de Blanco, solicitan que, por lo menos, designen a una persona para darle detalles de sus familiares internados. Con 27 minutos, Leila, televidentes, cada vez nos preocupa más esta crisis sanitaria que se está agudizando. En este caso estamos hablando de más profesionales de la salud que se están yendo lastimosamente. 3 fallecieron este fin de semana, 3 enfermeros. Exactamente, y hay muchos que también se encuentran luchando por su vida en este momento y preocupa porque finalmente ellos son nuestros principales luchadores, la primera línea de batalla, como bien se dice, y por eso ya estamos en comunicación también vía Zoom con la licenciada Mirna Gallardo, quien es presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería, para hablar acerca de esta crítica y preocupante situación también por la que están atravesando. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes para las dos bellas conductoras y más que nada para la audiencia, y agradecer este espacio que dan para que las enfermeras podamos exponer y contar y compartir cuál es la situación que nos toca vivir. Bueno, decíamos, licenciada, una situación complicada, hablamos de un número importante de enfermeros que están hoy día luchando por su vida, y hablamos de otro número triste también, que son enfermeros que lamentablemente perdieron la batalla en esta lucha contra el COVID-19. Sí, son hasta la fecha 30 colegas, compañeras y compañeros también entre ellos que han fallecido ya en esta batalla, algunos muy jóvenes, con sueños, ¿verdad?, con toda una familia, y otras colegas también con grandes esperanzas de pasar a acogerse al beneficio de la jubilación ya cerquita de esa etapa de la vida. Y bueno, les tocó realmente partir. Así mismo es. Licenciada, este fin de semana se registró, batimos lastimosamente un récord negro en cuanto a la cantidad de fallecidos. 3 profesionales de enfermería fallecieron, ¿es así? Sí, del viernes al domingo fallecieron 3 profesionales y falleció también un médico. Un médico, sí. Estamos hablando de personas jóvenes, así como nos decía también otros casos de gente ya ahí a punto de llegar a la jubilación y que lastimosamente terminan siendo víctimas de todo esto.
y realmente terminan dando su vida, ¿verdad? Su vida por el país. Esa es la realidad. Y tenemos 24 colegas que están internadas en las áreas de sala, de contingencia y también de terapias intensivas. Ahora, licenciada, hablando de los personales de blanco afectados, estos son personales que están brindando servicio en el área de terapia intensiva o también en otros servicios y que también fueron afectados. Sí, en diferentes servicios. Como manejamos todos este virus, lo encontramos en cualquier servicio. En cualquier servicio hoy día puede ingresar un paciente con COVID y bueno, y estamos asistiendo a todos, ¿verdad? Entonces, pero también nos toca, a muchas de nuestras colegas les toca estar en el rol de pacientes. ¿Qué te dicen tus compañeros, licenciada? ¿Cómo es el día a día y en el campo de batalla? ¿Tienen los suficientes insumos para poder luchar contra este terrible mal? Los equipos de protección individual estamos teniendo en este momento. El tema de los medicamentos es lo que se va peleando día a día. Hay un poquito de más de medicamentos ahora en este momento, pero es día a día, ¿verdad? Entonces, realmente es muy difícil, la sobrecarga de trabajo en los servicios es muy, muy grande. Hay áreas donde nosotros tenemos situaciones en que una enfermera tiene que asistir a 10, 12, hasta 15 y en algunos casos 20 pacientes, ¿verdad? Del total del colectivo de enfermeras tenemos en algunas ocasiones hasta un 33% de enfermeras que van de reposo o de aislamiento. Este número afecta enormemente, ¿verdad? Porque los servicios siguen llenos de pacientes y cada vez incrementa más la cantidad. Ahora, una cuestión importante también y de la que no debemos ni queremos dejar de hablar es cómo se encuentra anímicamente el personal de blanco. Hace más de un año ya que está arrastrando toda esta situación. Incluso venimos desde hace 2 años atrás aproximadamente arrastrando todo lo que tenía que ver con la epidemia del dengue y luego vino esta pandemia del coronavirus y hasta ahora no pararon. Y esa es la realidad. Veníamos de la epidemia del dengue, nos tomó la pandemia y bueno, de eso ya hace un año. Y lo más triste es que no tenemos fecha de finalización de esta grave situación en la que estamos. La inmunización tampoco ha llegado todavía a todo el colectivo de enfermería, si bien una parte ya cuenta con la primera dosis, pero se necesitan las 2 dosis para tener una cobertura según la vacuna que a uno le toque aplicarse, ¿verdad? Entonces, realmente es una situación muy difícil la que vive enfermería, una presión de ver sufrir a tanta gente, de ver morir a tanta gente, eso no es fácil para nosotros. Ustedes muchas veces ven los números, 48, 45, 60, creo que fue ayer, pero nosotros muchas veces tenemos que lidiar con esa familia que está perdiendo un ser amado, ¿verdad? Porque o es padre, o es esposo, o es abuelo, o es hijo de alguien, ¿verdad? Sí, así mismo es, licenciada, totalmente. Imaginamos la situación y por sobre todo, bueno, nuestra fuerza, toda nuestra fortaleza realmente a todo el personal sanitario que está todavía luchando y que esto evidentemente va a continuar por muchísimo tiempo más. En ese sentido, sabemos que desde los hospitales cuentan con atención psicológica para todo el personal de blanco. Sin embargo, hablando un poquito más acerca de la atención integral que se debe de brindar, ¿la asociación da este tipo de atenciones también, licenciada? No, nosotros no tenemos la capacidad de dar esa atención emocional, pero sí se está dando desde los diferentes departamentos de psicología de las instituciones y los servicios, ¿verdad? Ya sea hospital, ministerio, IPS, ¿verdad? Nosotros sí acompañamos y tratamos de estar de cerca con las personas que
están afectadas por la enfermedad o dar cualquier tipo de asesoramiento, cualquier tipo de acompañamiento, pero no tenemos, esa no está dentro de nuestras funciones poder dar esa asistencia. Ahora, licenciada, hay un mensaje para la ciudadanía que de repente no está queriendo acatar, más que las restricciones, en este caso las medidas de salud, en este caso los protocolos establecidos también por el Ministerio y que de hecho hacen mitigar de alguna manera un poco más el contagio. Hay un mensaje para la ciudadanía que no está queriendo acatar estos protocolos, por lo que se está viendo también esto reflejado en el masivo contagio y que de hecho ya está afectando también al personal de salud. Sí, a la ciudadanía es importante pedirle por favor que cada uno debe ser actor de lograr que ningún miembro de su familia tenga que necesitar de una cama de hospital en este momento. Los servicios están colapsados, no hay cama para nadie, ni para el personal de salud. Tenemos compañeras que están esperando sentadas hace 3 días una cama. La situación está tan grave y que muchas veces hasta que uno no vive pareciera que no dimensiona. Le pedimos a todos, a todas las madres, a todos los padres, tías, abuelos, que traten y hablen en familia y se pongan como objetivo que ninguno de ellos necesite una sola cama de terapia, ni una sola cama de hospitalización. Es duro para ellos, pero más duro es para todo el personal de Blanco esta difícil situación que nos toca vivir. Licenciada, ¿cuántos miembros tiene la asociación? Queremos conocer un poquito más cuántos enfermeros y enfermeras tenemos a nivel país y si es que esto hoy en día representa, digamos, un servicio de calidad para los pacientes. De hecho, que representa un servicio de calidad la atención de enfermería hoy día y siempre ha sido como una medicina para los usuarios, porque el cuidado que realiza la enfermería no lo puede realizar otro profesional. Y desde la asociación tenemos a nivel central numerosas socias y también tenemos en todo el interior del país 17 filiales, en donde tenemos las socias de Guairá, tenemos las socias de todas las regiones sanitarias y trabajamos en forma articulada y coordinada para el fortalecimiento de la profesión. ¿Se cuenta con suficientes profesionales en ese sentido para abarcar ahora mismo toda esta pandemia por cada paciente, calculando por cada paciente y también las horas que debería estar en teoría un profesional de enfermería atendiendo? Sabemos que por esta situación de colapso están trabajando incluso el doble o el triple. Sí, estamos trabajando el doble y el triple muchas veces porque la relación enfermera-paciente es de 1:5, ¿verdad? En sala común y en terapia de 1:2. Una enfermera asiste a 2 usuarios, pero ¿qué es lo que sucede? Como hay muchas enfermeras que también están como pacientes y están de reposo o aislamiento, esa baja de las enfermeras no se cubre. Entonces es el mismo personal el que realiza la cobertura y se sigue proporcionando la misma asistencia a los usuarios. Esa es una situación que muy pocas veces tenemos la oportunidad de decir, ¿verdad? Pero hay una gran sobrecarga por eso. Es importante también recordar que tenemos desde el gremio censado 2.000 enfermeras que están desempleadas y que es un gran capital que tiene el país de poder incursionar a estas profesionales cuando el sistema ya en este momento en el que estamos en esta situación de crisis. Sí, y en ese sentido, ¿qué trabajos se están realizando? ¿Qué tipo de gestiones para poder involucrar a estas 2.000 enfermeras, 2.000 enfermeros dentro ya de los servicios? Porque estamos en una situación que preocupa y que necesitamos realmente más manos, licenciada. Sí, hemos puesto a conocimiento del Ministerio de Salud, es más, ellos ya están informados y pedimos que sean considerados estos colegas para fortalecer y oxigenar un poco los servicios en este momento y que las
apertura de cama se realicen siempre con la dotación necesaria para poder dar una asistencia de calidad en las unidades. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Mirna Gallardo, y siempre el deseo es que la situación vaya mejorando en la calle, en los hospitales y sobre todo en lo que tiene que ver también con la salud de nuestros principales batalladores, como decimos, que son el personal de salud que está en la primera línea de lucha contra el COVID-19 y por supuesto también contra otras enfermedades. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Licenciada Mirna Gallardo, de la Asociación Paraguaya de Enfermería. 14 horas con 40 minutos. ¿Hacemos pausa? Ya volvemos. Seguimos con la información en vivo y en este caso vamos hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi porque finalmente se espera la llegada para esta tarde de las vacunas donadas por India, en este caso que tenían que llegar ayer. Así mismo es, y con un importante retraso, hay que decir. Está ahí nuestro compañero Raúl Bogarín ultimando ya los detalles. Ya está prácticamente a unos minutos nada más de llegar este avión. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angie, Leila y a todo el equipo de C9N. Nos encontramos aquí en el espigón presidencial, ya expectante a la llegada de estas 100.000 dosis de Covaxin que van a estar arribando en 10 minutos aproximadamente, según la aplicación de vuelo que estamos nosotros corroborando. Es un vuelo Boeing 777 que va a estar llegando con matrícula de los Países Bajos. Está trayendo esta donación de la India. Ya estamos observando también a lo lejos una delegación importante de autoridades. Está el ministro Julio Borba, está también el canciller nacional Euclides Acevedo, como para poder hacer el recibimiento a estas dosis de 100.000 vacunas de la India. Este es el primer lote de la donación que va a estar llegando de las 200.000 que se tienen previstas en estos momentos. Estamos observando que las autoridades se están preparando para posteriormente también dar una conferencia de prensa tras el arribo de estas vacunas. Nosotros estuvimos cuando llegó también las 64.000 dosis de COVAX, estamos hablando de la AstraZeneca, estuvimos ahí y todo ese protocolo nuevamente se va a repetir en esta llegada de las vacunas procedentes de la India. Recordemos que esta vacuna aún no están autorizadas, por lo que se va a guardar en principio estas vacunas para esperar el ok de México específicamente para luego aplicarlas. Según los estudios y también algunas publicaciones de medios internacionales y de la propia página de la vacuna india, dice que tiene un porcentaje de efectividad de 81%, valga la redundancia, y que ya se probó a más de 25.000 personas allí en la India y que se espera que la aprobación de México para la masividad y el uso de emergencia de estas vacunas, compañeras. Ahora se tiene prevista la llegada aproximadamente, Raúl. Y según esta aplicación que nosotros tenemos para poder corroborar de que va a estar llegando, aproximadamente en 7 a 8 minutos estaría aterrizando aquí en el espigón presidencial para posteriormente ya ser trasladado estas dosis de vacunas hasta el PAI, el Programa Nacional de Inmunización en este caso. Así es, sí, estamos compartiendo ya el vuelo que se está acercando ya hasta territorio nacional para que finalmente aterricen estas dosis, 100.000 dosis estamos hablando, Raúl. ¿Y cuál va a ser el operativo de traslado? ¿Directamente ya van al PAI? Ahí ya se están acercando las autoridades. Sí, directamente va a ir al PAI. Se van acercando, Angie y Leila, debido a que el avión se está aproximando. Tenemos aquí en el mapa de que está sobrevolando ya suelo paraguayo, está por Fernando de la Mora aproximadamente pasando y ya
está cada vez más cerca del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y para posteriormente llegar hasta el espigón presidencial, donde finalmente van a trasladar estas vacunas hasta el país. Hay una importante comitiva también de la patrulla caminera, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal de Asunción también, como para poder agilizar rápidamente el tránsito y de esa manera poder llegar a destino. Recordemos que estas vacunas no tienen mucho inconveniente con el tema del enfriado. Pueden tranquilamente estar entre 2 a 8 grados según los estudios. Es de fácil conservación de estas vacunas de la India y es por eso de que también ya se encuentra acá el camión que va a estar transportando estas vacunas Covaxin. Bueno, ahí estamos viendo a las diferentes autoridades. Está el ministro de Salud Julio Borba, el canciller Euclides Acevedo, autoridades también de la DINAC, yendo ya a recibir el arribo de este avión, podría decirse, y luego nos imaginamos que está ahí el camioncito del PAI, Raúl, ¿verdad? A donde van a ser subidas las vacunas para luego ser trasladadas. Sí, se quedó donde está el espigón presidencial. De acá van a ser trasladados en un camioncito, del camioncito directamente donde está el camión de gran porte, que es del PAI, para ser trasladado ahí sobre la avenida Venezuela. Sí, sí. Ahí estamos viendo también al embajador de la India, Dinesh Bhatia, que se reunió con el presidente de la República hoy y anunciaba el arribo ya de estas vacunas y para la próxima semana 100.000 dosis más. Y bueno, esta suerte de cooperación, decía él, una suerte de obsequio para el Paraguay y luego ya se está negociando otras 2 millones de dosis específicamente del mismo laboratorio de Covaxin. Ahora, Raúl, ¿se sabe por qué estas vacunas no llegaron ayer? Porque era la fecha prevista. Vamos a acercar. ¿Cuándo saldría esta autorización? Y si Dios permite, entre esta semana y la próxima. ¿De la OMS? No, del mecanismo de la Anvisa de Brasil o de la Autoridad Regulatoria de México. Pero lo cierto es que se encuentra en fase 3 con 80% de eficacia, pero no cuenta con certificación, entonces para ser más claro. Tiene ya certificación, se está utilizando en la India masivamente y en otros países del Medio Oriente. Entonces necesitamos la certificación de los países de la Autoridad Regulatoria de América Latina. ¿Qué tan cerca está, ministro, de la compra de 2 millones de dosis? Muy cerca, está en proceso. Está en proceso. ¿Eso cuándo se concretaría exactamente? En esta semana. ¿En esta semana las 2 millones? Se concretaría el documento pertinente y posteriormente ya nos entregarían. ¿Eso sería de Covax nuevamente o llegarían todas juntas? No, según lo que me informó el embajador, sería en una sola avenida. Una sola posibilidad. ¿En abril, ministro? En abril. ¿Y tratativas para otras vacunas por nuestra parte? AstraZeneca, Moderna. AstraZeneca y Moderna son las que están vendiendo. ¿La de Qatar cuándo, ministro? AstraZeneca y Moderna. Tuvimos una reunión la semana pasada, la viceministra, con la gente de Moderna. Estamos terminando la parte y posteriormente tendríamos ya yo creo que en el mes de abril. ¿Las vacunas rusas? ¿Las vacunas rusas? Nos liberarían esta semana para poder traer las cantidades. ¿En qué cantidad vendrían? Todavía no tenemos, porque en base a eso tenemos que preparar la logística para ver cómo traemos. ¿Cómo está la cuestión con COVAX, ministro? Porque su primera partida están recibiendo. Se adelantó que por él sería mejor que se dé un cambio de representante de la OMS. No tengo comentarios. No es una cuestión de OPS el problema, es una cuestión de las multinacionales que no entregan la suficiente cantidad de vacunas para poder entregar otra vez el mecanismo COVAX para que su posterior distribución a los países. Ministro, ¿el lote de 64.000 para cuándo? Buena pregunta. ¿Cuál es el problema logístico, ministro? Que dijeron que serían los días de abril. Ahora, ministro, el tema de la Semana Santa y la aglomeración de la gente. Yo sé que un poco Argel insistir con esa pregunta. Desde Salud Pública, ¿cómo toman el caso particular de lo sucedido en Capiatá, por ejemplo? ¿Qué pasó en Capiatá? No, la misa que fue en Capiatá, ministro. Nosotros emitimos las recomendaciones, las sugerencias, los protocolos. Y es una cuestión también de que la gente se concientice y que entienda cuál es la situación real.
que podamos realmente concientizarnos y entender que el virus está en todos lados, está en la comunidad, en la esquina, en los barrios, en todos lados, y que a cualquiera le puede tocar. Ministro, hay ciertos sectores que se oponen a que esto se pueda extender. ¿Hay alguna posibilidad de eso? ¿Se conversó con estos sectores afectados? No, si todos los días se conversa con los sectores afectados, vamos a ir evaluando en la semana cómo se va comportando. Que quede claro que en ningún momento se dijo que esto se va a extender, lo que sí se dijo que se va a evaluar en la semana. Hay aparentemente una cierta meseta, pero una meseta muy alta, ¿verdad? Estamos rondando los 2.000 casos diarios aproximadamente. Los servicios están plenamente y absolutamente saturados actualmente, llenos de pacientes, 100% ocupación de camas. Ministro, ¿la habilitación de estas vacunas para cuándo estarían? Vuelvo a repetir. Sobre esto otra vez, ¿qué falta para que salga la habilitación de la Organización Mundial de la Salud? Tercera vez que te respondo. Sí. Me dije ya. No quedó claro, parece que le copiaste. Necesitamos que la completar la vacunación de los trabajadores de blanco y también se haya con personas adultas. Cuando tengamos la autorización vamos a completar el personal de blanco. Bueno, es el momento en que está ya llegando las vacunas, 100.000 dosis de Covaxin, ahí se está acercando ya al aeropuerto Silvio Pettirossi específicamente, ¿sí? Y es el momento ya donde va a ir a parar en un punto y luego ya el descargue de cada uno de estos paquetes de las dosis que están trayendo. Si no escuché mal, el ministro dijo que entre esta semana y la otra ya se tendría la autorización para poder ser utilizada esta vacuna en nuestro país. Ahora va a ser descargada del avión y va a ser llevada al programa ampliado de inmunizaciones, va a estar guardadita ahí. Sí, se va a guardar porque aún no se tiene aprobado su uso en esta situación de emergencia, su uso emergencial específicamente. Y bueno, va a estar por unos días ahí guardado, si bien ya se está distribuyendo en países como en países árabes, en la India también. En América Latina no se tiene todavía esta aprobación y se tendría ya en los próximos días por parte de Brasil o de México, que son las entidades reguladoras del uso de vacunas. Aquí en la región no hay ningún otro país que esté utilizando la Covaxin, solamente Paraguay ahora, ya con el arribo, y bueno, y esperemos que en unos días más también se tenga esta aprobación, porque ya es acuciante realmente el uso de estas vacunas contra el COVID-19. Y mientras seguimos esperando las de COVAX, las del mecanismo COVAX, que tendrían que haber llegado el jueves pasado, y vamos a recuperar ahí la comunicación con Raúl. Finalmente, por problemas de logística no estuvo llegando, según lo que dijo ya el ministro y otras declaraciones que estaba dando también al respecto, Raúl. Sí, mencionaba el ministro Borba que para la próxima semana prácticamente todo va a venir, desde la vacuna rusa, también del mecanismo COVAX y también las 100.000 dosis de la vacuna india, que ahora llega el primer lote en este avión cargo que estamos observando en imágenes. Ya ahora va a dar la vuelta y posteriormente se va a proceder a descargar estas vacunas para llevar al programa ampliado de inmunización. Este avión cargo de TAM que está preparándose como para poder descargar las vacunas y ya posteriormente ser trasladado. Mencionaba el ministro Borba que falta la certificación, en este caso de Brasil o de México, para la aprobación, en este caso, del uso de emergencia de estas vacunas de la India. Ya pasó la tercera fase, mencionaba, y que se están utilizando en la India y también en otros países asiáticos, mejor dicho, africanos, lo que mencionaba en este caso el ministro Borba con relación a estas vacunas que están llegando. Según las publicaciones también de los medios internacionales y de la propia página de Covaxin, tiene una eficacia de 81% y vamos a ver
esta semana se daría esa certificación para luego posteriormente ser utilizado. Recordemos también que esta vacuna es de 2 dosis, o sea que va a servir para inmunizar a aproximadamente 50.000 personas. Bueno, gracias Raúl, Vamos a seguir enseguida con tu enlace también para ver el momento exacto de la descarga de estas dosis de vacunas que están llegando como donación desde India.